Hola, hola, qué gusto saludarles en esta noche de miércoles. Bienvenidos a Reconecta Live. Bienvenidos esta noche de miércoles 10 de febrero de 2021. Bueno, pues en esta ocasión estoy compartiendo de una manera pues inusual. Como ven, estoy aquí conduciendo, pero responsablemente porque, bueno, mi teléfono está aquí de esta manera, no estoy usando las manos para poder transmitir, así que me da gusto saludarles esta noche de miércoles 10 de febrero de 2021. Bienvenidos aquí a Reconecta Live, querida familia, queridos amigos. Y bien, pues estoy saliendo de una reunión de último momento. Recibí una invitación y vengo ahora ya saliendo para tener una plática, poder compartir aquí con Cristian Rosas, un pastor que está de visita, viene del Perú. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Y bueno, pues ha venido a comentar acerca de su experiencia. Gracias, buenas noches. Y bueno, él nos habló acerca de un tema muy interesante y es lo que la influencia, la poderosa influencia que ha tenido la iglesia, los cristianos en el Perú, para poder tener influencia en la nación, en la legislación, en las leyes que en algún momento amenazaron la vida y la familia en el Perú. Yo le preguntaba a él que, a diferencia de México, allá los pastores están activos en política, han entendido que los pastores y las iglesias tenemos un llamado que cumplir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y han entendido que ese llamado consiste no solo en ser luz, sino también sal de la tierra. Y por tanto, que como iglesia nosotros tenemos un llamado para detener la maldad y la corrupción de este mundo, y que también destruye a las naciones, y que también puede destruir en este caso a nuestro país, a México. Así que fue muy interesante la experiencia que él compartió de cómo su padre fue digamos un hombre clave usado por Dios en el Perú. Fue un hombre valiente que participó en política y que no tuvo temor de las críticas y del rechazo, pues de muchos cristianos y de muchos pastores, pero su padre finalmente fue usado de una manera muy poderosa en un tiempo en que en Perú se estaban promoviendo leyes a favor del aborto, leyes a favor de uniones homosexuales. Así que Cristian Rosas es un joven pastor de tercera generación y nos comentaba esta noche a un grupo de pastores que estuvimos aquí, precisamente que su padre, pues las circunstancias lo llevaron a no quedarse encerrado en las cuatro paredes de la iglesia, como normalmente sucede, que pensamos que el pastor y la vida espiritual debe estar recluida en la iglesia, en cuatro paredes, y que solo debe consistir en adoración y en una vida espiritual ajena a la realidad que vivimos en la sociedad. Su papá tuvo que salir de esa condición espiritual, que desde luego que es importante, pero no es todo, porque además nos comentaba que en el Perú, pues yo sabía acerca de la guerrilla de Sendero Luminoso en fines de los 80 y principios de los 90, y nos platicó cómo la guerrilla de Sendero Luminoso llegó a ser una verdadera amenaza. Eran sanguinarios, llegaron a controlar el 60% del territorio del país en el Perú, mataron cristianos, mataron pastores. Su padre, digamos que le tocó vivir eso cuando era muy joven, y ahí fue donde comenzó su ministerio. Y creo que esas circunstancias, le preguntaba yo a Cristian Rosas, si fueron algo que detonó que la iglesia saliera de una experiencia solamente espiritual, estrictamente, de estar solo
en un templo, digamos, o solo en reuniones. Y parece que esa crisis política hizo que la iglesia despertara y pues se volviera influyente en el país. Estas son historias que no sabemos. Estas son cosas de las cuales no se habla en política internacional, pero muchas veces el trasfondo de muchas cosas que ocurren en las naciones, muchas veces en el trasfondo hay librándose una batalla espiritual, querida familia, como es el caso también de México. Yo le comentaba que a diferencia de su país, donde finalmente se ha ido aceptando que los pastores estén activos en política y también las iglesias, en México vivimos bajo una mentalidad muy religiosa, donde muchos cristianos piensan que ser espiritual es estar ajeno a lo que está ocurriendo en el país, estar ajenos a la realidad que finalmente nos afecta como iglesia, nos afecta como cristianos. Esta realidad nos afecta a nuestras familias, a nuestros hijos. Y bien, pues él está aquí de visita y viene a proponer que hacer una convocatoria para hacer una declaratoria que tiene un sentido espiritual, pero también un sentido de visión para la nación. Una declaratoria en la cual se puedan unir pastores para bendecir a la nación, para bendecir Querétaro, para que nosotros seamos una influencia saludable que detenga la maldad y la corrupción en que estamos viviendo. Hemos, por cierto, llegado a una situación tan lamentable para esta elección en México, porque comentaba yo en otro momento cómo, pues, por ejemplo, aquí en Querétaro, no sé si han escuchado que Kiko, el amigo del Chavo del Ocho, pues estaba siendo postulado por el partido Querétaro Independiente para 2 cargos: gobernador del estado de Querétaro y presidente municipal. O sea que si no pegaba en una, pues a ver si pegaba en otra. Wow, es la primera vez que escucho que alguien se postula para 2 cargos de esa manera. Y bueno, pues hoy me enteré por ahí en una información que parece que ya algo pasó, no tengo los detalles, pero parece que Kiko pues perdió ya no lo van a postular al parecer. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué se están postulando artistas, deportistas, futbolistas a cargos públicos? ¿Por qué se postulan actores, actrices? Pues porque lamentablemente, querida familia, estos políticos que han gobernado el país durante muchos años, pues perdieron la credibilidad, perdieron la confianza y la credibilidad, y también los partidos políticos tradicionales perdieron la credibilidad. Y sabemos que es por toda la corrupción que ha salido a la luz, por toda la manera en que se ha venido sabiendo cómo se han beneficiado de la política y de los cargos públicos. Por eso la política está tan desprestigiada en México. Yo bromeo mucho con los políticos, pero esa es la verdad. Se han postulado candidatos ciudadanos, empresarios se han postulado, porque lamentablemente los políticos solamente se han beneficiado y no han sabido servir al país, no han sabido servir a nuestra comunidad. Pues por eso se están postulando los artistas, los futbolistas, también empresarios, porque los políticos pues no han respondido a la expectativa que se tiene de ellos. Y ahora estamos en una situación tan penosa en México, donde no se sabe si votar por los políticos que pues son corruptos, pero supuestamente tienen experiencia para administrar el gobierno, o pues candidatos ciudadanos que no saben nada de política y que no tienen ninguna preparación para poder servir en cargos públicos. Qué pena. Entonces, todo este comentario ha surgido porque finalmente pues estaba conversando estaba en una plática con el pastor Cristian Rosas del Perú, que en Perú pues han tenido esa experiencia de activarse y de entender que la iglesia y que los siervos de Dios somos una influencia para el país, y que los políticos no nos han podido representar a nosotros como cristianos,
y que tenemos que buscar votar en esta elección no por un partido, sino por candidatos que estén comprometidos con principios y valores. Y eso es lo que va a distinguir esta elección en este año, que ahora ya resulta que los candidatos están promoviendo abiertamente a favor del aborto, a favor de la unión homosexual, porque piensan que eso los va a hacer ponerse a la moda, ponerse a empatizar con ciertos grupos para, pues, conseguir más votos y poder ganar en esta elección. Qué pena. Pero todo esto es porque al final de cuentas de lo que estamos hablando y vamos a hablar esta noche es de la importancia de confiar nuestras relaciones con otras personas a la sabiduría de Dios. El tema de esta noche está relacionado con este comentario que acabo de hacer, porque estamos hablando precisamente de la familia, estamos precisamente hablando de la relación con otros, estamos hablando de que la razón por la cual los cristianos, la iglesia, tenemos un llamado de parte de Dios es porque nosotros somos de influencia más sana y más poderosa a favor de la sociedad, a favor de la vida y de la familia. Yo sé que hay un debate acerca del tema del aborto, pero creo que en realidad hay más ignorancia que información acerca de este tema. Y creo que en la iglesia necesitamos que se entienda por qué en estos temas nosotros tenemos que levantar la voz y tenemos que ser una influencia. Necesitamos levantar la voz y ser una influencia. Y yo veo más ignorancia en estos temas que en realidad alguien que puede estar en desacuerdo tenga convicciones que estén basadas en la palabra, porque en estos temas tenemos que ir a lo que nos dice la Biblia y tenemos en todo lo que hacemos y en toda nuestra manera de vivir debe estar todo el tiempo fundamentado en la Biblia. Estos no son temas ajenos a la Biblia. Querida familia, queridos amigos, estos no son temas que en la Biblia no se traten. Claro que se tratan en la Biblia. Dios quiere tener influencia en nuestra manera de vivir, en todo lo que nosotros vivimos en este mundo. Dios quiere que tengamos nosotros su influencia, la influencia del reino. Miren, ya me voy a estacionar porque también siento que no se ve tan bien. Y aquí vamos a continuar compartiendo con ustedes. Ahora sí que me tocó aquí en la calle compartir con ustedes, querida familia. Tuve que abandonar la reunión, estaba muy interesante, pero la verdad no me pude quedar porque necesitaba yo compartir esta noche también con ustedes. Y bueno, aquí estamos, ya muy cerca de casa, pero bien. Así que el tema de esta noche es confía tus relaciones a la sabiduría de Dios. Y veníamos compartiendo el tema acerca de lo que nos dice Mateo capítulo 20, verso 16, de cómo los discípulos de Jesús estaban muy divididos, cómo cuando vino la mamá de Jacobo y de Juan a pedir un lugar especial para sus hijos a Jesús, y ella estaba pidiendo del lado derecho del trono y del lado izquierdo del trono, no dejó nada para los demás discípulos. La escritura dice que por eso se enojaron. Allí en Mateo 20, 24 dice que se enojaron los otros 10, claro, porque estaban divididos y estaban peleando por ser el más cercano a Jesús, por promoverse. Y saben, nosotros no necesitamos pelear nunca un lugar especial, porque Dios nos ama a todos por igual. Para Dios no hay diferencia. Dios no nos ama más a los pastores que a la iglesia. Nos ama igual a todos por igual. La diferencia es que nosotros los pastores le servimos, nosotros los pastores tenemos un llamado, pero nos ama igual que a ti, igual que a toda su iglesia. No hace diferencia de personas. Claro, los discípulos estaban sumamente divididos, peleando por sus intereses en el grupo apostólico, pero ellos acabaron uniéndose cuando fueron transformados en el discipulado de la vida cristiana. Jesús los llamó a estar cerca de Él y ellos fueron transformados al estar cerca de Jesús. Claro que ellos llegaron a Jesús con toda clase cada quien con su manera de pensar, cada quien pensando lo que era correcto, pero acabaron siendo transformados. Podemos verlo en el libro de los Hechos 2:1, donde dice
que cuando estaban en espera de que viniera el Espíritu Santo, estaban todos, dice, todos unánimes juntos. Y esto es muy poderoso porque estar unánimes habla de estar en una misma alma, ser uno. Ellos eran uno emocionalmente, en su manera de pensar, se habían vuelto uno. Habían sido transformados, habían madurado, habían dejado de ver su persona, promover su persona, y ahora estaban pensando solo en servir al propósito de Dios. Así que bueno, pues aquí podemos ver que aunque en nosotros hay una incapacidad para unirnos, aún en familia, aún con nuestros padres o con nuestros hijos o en el matrimonio, necesitamos nacer de nuevo al amor de Dios. Cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús, la Biblia le llama a la experiencia nacer de nuevo, y consiste en que recibimos la naturaleza de Dios. Dios nos ha llamado a conocerle y por tanto a recibir el regalo de su amor, y este regalo consiste en que Dios mismo se imparte a nosotros por causa de lo que hizo Jesucristo. Él mismo se imparte, y cuando nosotros confesamos a Jesucristo, la Biblia dice que Él entra en nuestro corazón y nos hace nacer de nuevo. Y es así que ahora tenemos la capacidad de unirnos y de vivir en armonía en nuestras relaciones personales. Así que por esa razón estamos hablando de la importancia de vivir en la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos el discipulado en la vida cristiana. El discipulado en la vida cristiana tiene como propósito renovar nuestro entendimiento. El Señor nos ama tal y como somos, pero Él no nos va a dejar seguir siendo lo que hemos sido siempre. Él nos va a llevar a una transformación. Y esa transformación la define Romanos capítulo 12, verso 2. La transformación consiste, dice, en no conformarse a este siglo. No conformar nuestra forma de pensar como en temas del aborto, de la homosexualidad. No conformarnos a este siglo, sino hay que pensar como Dios piensa. Y hay que tener la opinión que Dios tiene en estos temas. Así que dice, no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es, querida familia. Así que necesitamos nosotros ser transformados, y esto consiste en ser renovados en nuestro entendimiento, dejar a un lado nuestros conceptos, nuestra filosofía de la vida, y rendirnos y someternos a la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos hará vivir en armonía en familia, en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros padres. Por eso yo he mencionado lo que nos dice ahí la Escritura en Colosenses, capítulo 3, verso 13 y 14, donde compartimos acerca de esta manera de vivir a la que Dios nos ha llamado. Dice en esta versión: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Vivan como se espera de ustedes. Si ustedes tienen a Cristo, si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes en verdad tienen la naturaleza de Dios, pues tienen el amor de Dios y tienen la capacidad de vivir de una manera distinta. Así que vivan como se espera de ustedes, dice. Amen a los demás, sean buenos, sean humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. ¡Wow! Está poderoso. Está poderoso. Esta versión la compartió Erika, mi esposa. Ahí en el chat que tenemos de Unidos, ya lleva 2 semanas este chat orando para ser uno, para unirnos en la familia, en la iglesia. Y bueno, pues me inspiró esta escritura. Y dice aquí que seamos tolerantes. Y esto habla de ser paciente. Y yo les decía que para poder nosotros vivir en Cristo necesitamos morir a lo que hemos sido. Por eso es que ser tolerante es morir. Una persona intolerante es una persona que se ama más a sí mismo, que pone por encima de todos sus intereses, sus gustos, sus preferencias, que busca siempre estar agradado por los demás. Me da gusto ahí saludarte. Está ahí Erika Rojas desde San Gil. Qué gusto. Déjenme ver quién más nos acompaña por aquí en el chat. A ver si puedo ver. A ver si... Es que aquí no puedo ver, fíjense, no.
Casi no manejo mi teléfono de esta manera, así que no veo bien, pero bueno, pues me da gusto, Eri. Espero que haya más ahí. Bien, y les decía entonces que esta escritura es poderosa porque ser tolerante significa que yo puedo soportar el dolor de las cosas que no me agradan de los demás. Ser tolerante es una persona que no está peleando por ser agradado. Ser tolerante es una persona que puede resolver los conflictos, puede hacer a un lado cuando otros hacen cosas que a mí me perjudican, que a mí me incomodan. Hay personas que no saben sufrir la incomodidad y dice que el amor es sufrido. Dios nos ha dado la capacidad de sufrir por amor. Amar duele. Ser tolerante es que yo voy a sufrir por amor y que aunque no me gusta cómo me hablas, no me gusta lo que tú haces, no me gusta cómo tú haces las cosas, no me gusta cómo tú sirves, hablando de la iglesia, de los equipos de voluntarios, de los equipos que tenemos para servir, no me gusta cómo tú haces las cosas, es ser intolerante. No poder tolerar que otros hagan cosas diferentes a nosotros, que no hagan las cosas como nosotros las hacemos. El peor enemigo del amor es el perfeccionismo. Hay personas que se jactan de ser perfeccionistas, que siempre quieren que las cosas se hagan de cierta manera. El peor enemigo del amor es el perfeccionismo. El perfeccionismo es orgullo disfrazado de hacer bien las cosas. El perfeccionismo todo el tiempo tiene a las personas frustradas por lo que otros hacen y porque ellos nunca se sienten satisfechos con su esfuerzo. Y siempre están subordinados, agradando a los demás. Cualquier desaprobación de los demás les hace sentir mal, les hace sentir morir. Entonces el perfeccionismo es el peor enemigo. El perfeccionismo te hace intolerante. Una persona que no puede sufrir por amor. Por eso me gustó mucho esta escritura, que sean tolerantes. Si tienen queja contra alguien, perdónense. Así que aquí dice claramente cómo resolver cuando alguien me ha lastimado, me ha ofendido, perdónense. Los cristianos no saben qué es perdonar, solo saben que hay que perdonar, pero no saben qué es perdonar. Y los que saben qué es perdonar, no perdonan. Tenemos que vivir ahora de otra manera. Si queremos vivir en armonía, tenemos que dejar de estarnos quejando de los demás. Necesitamos, por tanto, el amor de Dios para perdonar, para ser tolerantes, para ser pacientes. Ser pacientes, vivir en amor. Un fruto del amor es la paciencia. La paciencia consiste en sufrir por amor. La paciencia es sufrir por amor. La paciencia es saber esperar por amor. Que aunque las cosas no se den cuando yo quiero, a la hora que a mí me gusta, cuando yo exijo que se hagan las cosas, yo tengo que aprender a ser paciente por amor. Así que en la familia tenemos que tomar esto como fundamento. Porque yo les comentaba que confiar nuestras relaciones a la sabiduría de Dios es simplemente confiar que cuando Dios habla de cómo relacionarnos padres e hijos, cómo relacionarnos a través del amor de Dios, nosotros vamos a estar confiando a la sabiduría de Dios, nuestra manera de vivir en familia. Y la Escritura nos dice ahí en Colosenses en qué consiste. ¿En qué consiste confiar nuestras relaciones a la sabiduría de Dios? Ahí en Colosenses capítulo 3, verso 20 dice: hijos obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. 21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Este es el régimen que Dios, el amor de Dios, el régimen del amor de Dios. Cuando hablamos de un régimen, hablamos de un orden, de un gobierno. Esta es la manera en que Dios quiere que sea gobernada nuestra familia. Dice: hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan. Dice: papás, no abusen, pero hijos, obedezcan. Papás, no abusen, pero hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan aunque sus papás abusen, pero ustedes obedezcan. El Señor le hablará a sus papás y les dirá: papás, no abusen, no exasperen a sus hijos, no los impacienten. Así que este es el régimen. Así que amar a los papás chavos significa
obedecerles. Un hijo que honra a su padre es un hijo que obedece a su papá, obedece a su mamá. Aunque le moleste lo que le piden, aunque vaya en desacuerdo con su comodidad, aunque lo quiten de su comodidad. ¿De acuerdo? Pienso en esta generación X que le llaman Z, ya no sé en qué vamos, Z o X. Es que parecen X porque te hablan en X, les hablas y, abre la boca, habla que se te entienda lo que estás diciendo. Les da flojera hablar, les da flojera comunicarse, hombre. Hijos, obedezcan a sus papás. Abran la boca cuando hablan, no se les entiende. No se entiende lo que dicen, expresen las cosas. Hijos, obedezcan a sus papás. Entonces, un hijo que ama a sus padres le va a obedecer. Un hijo que no ama a sus padres no va a obedecer. Cuando un hijo no obedece, en su conciencia el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir: estás mal, tú tienes que obedecer. Porque así es el amor. El Espíritu va a guiar a los hijos a amar a sus padres en el Señor. Por eso, chavos, ustedes necesitan el poder de Dios, el poder sobrenatural para obedecer. Necesitan el poder de Dios para honrar a sus padres. Porque dice que simplemente obedezcan. No que les obedezcan si son buenos papás. No que les obedezcan cuando ellos hagan lo correcto. No dice que les obedezcan cuando sus papás no les fallen. Ni siquiera porque abusan. Dice que les obedezcan y se acabó. Porque así es el amor es incondicional. Entonces la parte que le corresponde a los chavos, a los niños, es amar a sus padres y obedecer. Un papá que ama a sus hijos enseñará a sus hijos a obedecer. Tú le harás un bien a tus hijos cuando ellos han sido enseñados a obedecerte. Y dice: papás, no exasperen a sus hijos. No exasperen a sus hijos, no los desalienten, dice ahí. Dice: no los exaspere. Pero también dice en Efesios capítulo 6, verso 1 y 2. Dice que los críen en amonestación y disciplina, dice. Así que es muy importante los papás, porque estamos viviendo en una generación permisiva. Esta generación de niños y jóvenes es una generación permisiva. Chavos que se están yendo a vivir con la novia, con el novio. Es una generación permisiva. Chavas que acaban embarazadas. Chavos que embarazan a las chavas y las abandonan. Estamos viviendo una generación permisiva de niños que no tienen educación, que no tienen modales, que no tienen respeto. Eso es responsabilidad de los padres, criar a los hijos. Criar significa alimentar en la Biblia. Criar es alimentar. Que tú les alimentes, que tú les nutras. Al instruirles y enseñarles a obedecer y a vivir de acuerdo a principios y a valores que nos ha dado la sabiduría de Dios. Así es, familia, así que confía tus relaciones personales, tu relación con otros a la sabiduría de Dios. Ten confianza, Dios no es anticuado, estos principios siguen vigentes. Hoy está muy de moda que los chavos se independicen y hay papás que lo celebran. Ay, qué bueno que se fue de la casa para independizarse. Claro que no, eso va totalmente en desacuerdo con lo que la Biblia dice. Chavos, pónganse al día con lo que la Biblia dice. Entiendan el consejo de Dios y la sabiduría de Dios. Entiendan lo que Él está hablando a sus vidas. Jesús estuvo sujeto, viviendo en la casa de sus padres hasta los 30 años. El Hijo del Dios viviente, creador de todas las cosas, permaneció sujeto hasta que se casó. El día que Él se salió de la casa fue el día que Él comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Él podía haber sido muy criticado por seguir viviendo con sus padres. Hay un orden, hay un régimen. Dios ha dicho a los jóvenes y a los solteros: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El día que tú debas salir de la casa de tus padres será el día que tú te cases. Mientras tanto tienes que aprender a permanecer como Jesús lo hizo, siendo todo un hombre hecho y derecho. A los 30 años Él seguía en casa de sus padres. Esta no solamente una forma tradicional de vivir, es una manera bíblica de vivir. Incluso hay pastores que no entienden este principio y aún no entienden que los hijos lo que necesitan no es independizarse, es madurar. Y madurar no es salirse de la casa.
Madurar es que el amor de Dios te gobierne y el amor sea sufrido en tu vida y tú sepas sufrir por amor y sepas darte a ti mismo y te des en todo lo que tú tienes para dar. Eso es madurar, cuando una persona está dispuesta a negarse a sí mismo, a morir y a vivir para servir a los demás y a vivir amando a los demás. Muy bien, familia, pues los espero para la próxima aquí en Reconecta Live. Y bueno, pues quiero finalmente hacerles una invitación para que ustedes se unan este próximo sábado 13 de febrero a las 9:30 de la mañana. Estoy activo participando en un poderoso movimiento a favor de la vida y de la familia. Hay una convocatoria en todo el país de aquí al martes próximo de 40 caravanas por la vida en toda la República Mexicana. Aquí en Querétaro hay una convocatoria este sábado donde estaremos haciendo sonar el claxon de nuestros autos. Es un desfile de autos por la ciudad. No va a haber contacto personal, no se necesita sana distancia ni cubrebocas porque no vamos a estar cerca de nadie. Vamos a andar en los autos haciendo una caravana, tocando el claxon para hacer un llamado a los legisladores del país y a los candidatos que vienen a esta elección para que no se atrevan a promover leyes a favor del aborto y en contra de la familia. No lo hagan, señores. No lo hagan. No maten más vidas de niños concebidos en el vientre de su madre. No son un producto del cual se pueden deshacer las mujeres. No son dueñas de esa vida. Esa vida ya no les pertenece. Esa vida la concibieron en su vientre, pero ya no son dueños de esa vida, no les pertenece. No pueden desechar esa vida solamente porque no quieren ser madres. Por eso tenemos que pensar con responsabilidad en la sexualidad. Y si no se quieren embarazar, pues no hagan lo que causa embarazo. Pero entonces necesitamos tomar conciencia de esto y dejar de que en México siga habiendo maldición por causa del aborto. Un país, una tierra, una nación que promueve el aborto y que legisla a favor del aborto, está haciendo que la maldición venga sobre nuestra tierra. Está haciendo que la sangre de esos niños no nacidos clame por justicia hasta los cielos. Esa nación va a ser juzgada por causa del aborto. Así que por esa razón queremos hacer un llamado a los legisladores en México, en Querétaro, a estos políticos que solamente se promueven a sí mismos y buscan el voto que les conviene, no actúan por principios, actúan por conveniencia. Y hoy muchos candidatos van a promover estas leyes porque lo único que les interesa es llegar al cargo popular, pero no tienen principios, ni valores, ni sabiduría para gobernar en nuestra nación. Acompáñenos este sábado, yo estaré compartiendo en mis redes sociales información para que ustedes participen y se unan. Claxonazo por la vida. Así que familia, pues les amamos y nos vemos a la próxima aquí en Reconecta Live.